días a todos. Mi nombre es Joan, residente de tercer año de neurocirugía. Hoy vamos entonces a hablar de un tema muy interesante, que es la craniotomía en paciente despierto para la resección de tumores cerebrales. Solamente nos vamos a enfocar en ese tipo de pacientes con tumores. Porque como vamos a ver, la craniotomía pues, en paciente despierto podría utilizarse para otro tipo de cirugías, pero en esta charla solamente nos enfocaremos en pacientes con tumores cerebrales. Muy bien, como introducción entonces tenemos que la cirugía en paciente despierto es un procedimiento quirúrgico en el cual el paciente está deliberadamente consciente bajo técnicas anestésicas específicas en una porción muy precisa de la cirugía, que es cuando se logra hacer un mapeo de la corteza cerebral y durante la resección del tumor propiamente dicho, como lo vamos a ver más adelante. Como indicaciones generales de esta técnica quirúrgica, tenemos que se utiliza en pacientes con lesiones tumorales, en áreas elocuentes, ¿sí? Que digamos es importante porque debemos conservar estas áreas para preservar la funcionalidad de los pacientes. También se utilizó en cirugía de epilepsia y fue, digamos, inicialmente descrita y propuesta para este tipo de cirugía, pero en esta charla no vamos a hablar de este aspecto de la cirugía para pacientes con epilepsia. También se ha utilizado como cirugía funcional para poner estimuladores profundos en la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, enfermedades psiquiátricas. Se ha utilizado también para tomar biopsias estereotáxicas o por ventriculostomías, y se ha utilizado también para cirugías para manejo del dolor, como son la palidotomía y la talomotomía. Como les había dicho, hoy vamos a hablar entonces de la utilización de la técnica para pacientes con tumores cerebrales. Entonces, lo primero que hay que hablar es que, digamos que, si bien aquí en ese esquemita vemos varias áreas elocuentes, la cirugía de paciente despierto se utiliza principalmente para uno poder mapear lo que es el área del lenguaje, tanto motora como sensitiva, ¿sí? Y el área motora. Hay que tener en cuenta que uno clásicamente pues ha identificado las áreas del lenguaje muy bien educadas como el área de Broca, el aura primaria o el área de Wernicke. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, estas áreas pueden estar digamos, dispersas o localizadas en otros sitios anatómicos, ¿sí? O representadas en diferentes sitios anatómicos, y por eso es importante poder mapear y saber exactamente en qué área del cerebro está localizada esta área del lenguaje, y así poder hacer una resección segura del tumor. Los padres de la cirugía en paciente despierto son estos dos personajes, que son Wilder Penfield. Este señor hizo en los años 50, ¿sí?, los primeros trabajos sobre el mapeo de la corteza cerebral para el área motora y el área del lenguaje. Posteriormente, en los años 70, George Ogeman fue el primero, digamos, en diseñar el equipo que ha permitido hacer el mapeo en la actualidad, y pues se ha tenido como referencia para hacer el mapeo intraoperatorio en la actualidad, y pues fue este señor el que puso las pautas o diseñó las pautas para esta cirugía. Epidemiológicamente vemos que la cirugía en paciente despierto, digamos que se ha empezado a hacer de forma más frecuente a partir de los años 90, sin embargo, es a partir del 2006 en donde más se ha, digamos, popularizado la técnica, y a medida que han pasado los años, pues esta técnica, digamos que se ha ido depurando y se ha aceptado con mayor facilidad en varias partes del mundo, no solamente en los países desarrollados, sino también en países como el nuestro, en los cuales quizás pudiese haber alguna limitación del recurso, pero digamos que se ha vuelto más popular. Y desde el punto de vista epidemiológico de cuáles son los tumores que más operan con esa técnica, pues principalmente pacientes con tumores primarios de cuarto grado o glioblastomas, ¿sí?, seguidos por gliomas de bajo grado, y por último las lesiones metastásicas. Eso es como el grupo de tumores en los cuales la cirugía de paciente despierto se ha utilizado más, y como les había dicho, la idea es preservar esas áreas elocuentes y evitar pues que el paciente tenga un deterioro neurológico postquirúrgico. Entonces vamos a ver la técnica paso a paso, cómo es. Entonces lo primero es que para hacer
una cirugía en paciente despierto exitoso, hay que saber seleccionar muy bien el paciente. Entonces hay que tener varios aspectos en cuenta. Lo primero, la edad del paciente. Idealmente deben ser pacientes ya con una edad cognitiva adecuada que permita el entendimiento cuando le estamos explicando en qué consiste la técnica y que pues sepa, digamos, tolerar el hecho de estar todo el tiempo montado en un cabezal o en una misma posición, ¿sí? Mientras hacemos la resección quirúrgica. Entonces, se recomienda que sean en pacientes mayores de 14, 15 años y también pacientes que son muy ancianos no son candidatos por lo mismo, porque esos pacientes ya tendrán algún tipo de demencia y esto no va a facilitar el desarrollo de la cirugía como tal. Lo otro es la localización del tumor, tumores que se van muy hacia posterior y que de pronto requieran una posición en prono o en parbench, pues no van a ser los mejores candidatos a este tipo de cirugía porque el paciente va a estar despierto y la posición no va a ser, digamos, cómoda para el paciente y en cambio podría pues generar miedo, claustrofobia y pues esto daría el traste con la cirugía, habría que suspenderla durante el acto quirúrgico. Lo otro es la pérdida de sangre proyectada, tumores muy vascularizados o que impliquen grandes pérdidas durante la cirugía, se prefiere que sean bajo anestesia general y esto es porque obviamente el paciente se puede inestabilizar y pues en el paciente despierto esto podría desde el punto de vista hemodinámico ser peor manejado. Y lo otro es la constitución del paciente. Pacientes muy obesos con apnea del sueño representan un reto para el anestesiólogo para el manejo de la vía aérea porque esos pacientes en cirugía despiertos pues no están intubados, ¿sí? Sino que tienen una sedación consciente y el problema es que estos pacientes suelen presentar problemas respiratorios de forma frecuente y pues en una posición incómoda o con el paciente despierto o ya en un cabezal o ya con el cerebro expuesto pues va a ser más difícil al anestesiólogo intubarlo en una situación de riesgo y más con esos antecedentes. Entonces, como contraindicaciones para la cirugía en paciente despierto, la contraindicación absoluta es que el paciente se rehúse al procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Porque es un procedimiento en el cual pues genera grandes miedos a los pacientes y el paciente tiene dudas, no entiende en qué consiste la cirugía. Es decir, nosotros como médicos percibimos que el paciente realmente no está entendiendo bien qué es lo que le vamos a hacer. Esa técnica no se debe utilizar. Algunas contraindicaciones relativas. Si el paciente tiene alguna condición neurológica como que esté somnoliento, tenga algún grado de confusión, ya tenga algún grado de afasia o tenga algún desorden cognitivo como demencia, un síndrome de Down, ¿sí? O que ya tenga una capacidad de memoria limitada, ¿sí? En ese tipo de pacientes no es recomendable hacer una cirugía en paciente despierto porque vamos a tener problemas a la hora, primero de la evaluación neuropsicológica durante la cirugía y de la colaboración del paciente. Lo otro es si el paciente tiene antecedente de claustrofobia, sí, o tiene alteraciones de la personalidad o alteraciones del estado de ánimo, es decir, un paciente ansioso o un paciente depresivo no debería ser candidato a este tipo de cirugías porque durante el acto quirúrgico podría presentar grandes problemas. Lo que les había dicho, pacientes con alteración de la vía aérea, como decíamos, apnea obstructiva del sueño o tos incontrolable, pues no son tampoco candidatos. Y como les había dicho también las características del tumor, si son grandes y gran vascularizados, pues son cirugías que van a generar grandes pérdidas, que van a generar inestabilidad hemodinámica, pues en estos pacientes tampoco es recomendable la cirugía en paciente despierto. ¿Qué tumores son candidatos a esta técnica? Es decir, ¿qué pacientes con qué tumores son candidatos? Pacientes con tumores primarios, gliomas de bajo grado y gliomas de alto grado y pacientes con tumores secundarios, o sea, metástasis. Estos son como los tres grandes grupos más frecuentes en los cuales se utiliza esta técnica. ¿Qué estudios prequirúrgicos debería tener el paciente? Pues si bien el mapeo nos va a permitir delimitar de forma precisa o medianamente precisa las áreas elocuentes, pues también es importante ayudarnos antes de llevar al paciente a cirugía de las ayudas pues imaginológicas que tenemos. Entonces, la resonancia funcional, ¿sí? Podría hacernos un mapeo prequirúrgico más o menos cómo están distribuidas esa área principalmente del lenguaje, ¿sí? De la memoria y dónde está el área motora específicamente, ¿sí? Y qué relación tiene con el tamaño del tumor o con el edema del mismo. También la tractografía nos permite mirar cuáles son esos tractos que están comprometidos a nivel subcortical, cómo se está comportando,
¿sí? Y qué tanto está infiltrando y qué tanto está respetando esos tractos. Eso es importante, digamos, de forma prequirúrgica para uno tener una idea, ¿sí? En a qué áreas va a entrar y qué áreas va a ir como a mapear y que puede dañar inclusive durante la cirugía. Lo otro es el test de WADA. El test de WADA es una técnica en la que consiste en introducir un anestésico, ¿sí? En uno de los hemisferios cerebrales con la idea de anestesiarlo, digamos, transitoriamente y evaluar si en el otro hemisferio, con un examen neuropsicológico, la capacidad de lenguaje, de memoria y funciones motoras, y de esta manera mirar cuál es la dominancia hemisférica de ese paciente y pues si esa dominancia está en el tumor, esa dominancia está en el lado donde está el tumor y si es donde vamos a intervenir el paciente como tal. Respecto a la preparación del paciente, entonces, lo primero es que todos estos pacientes deben tener monitorización electroencefalográfica porque hay un riesgo relativamente alto de que el paciente durante la cirugía tenga eventos convulsivos. Para eso también es importante tener solución salina fría disponible en el quirófano porque muchos de estos episodios convulsivos y más cuando antes de que se presente el episodio tónico crónico, el electroencefalograma muestre los picos de actividad epileptiforme, podemos nosotros echar solución salina fría y con eso muchos de los pacientes se evitan la convulsión como tal. Sin embargo, pues en el caso de que esa solución salina fría no sirva, pues tocaría llevar a una anestesia general al paciente. Lo otro es el posicionamiento del cabezal. Estos pacientes idealmente tienen que estar en una posición cómoda, es decir, tienen que estar o en supino o más o menos de cúbito lateral 3/4, ¿sí? Y la idea es que el paciente siempre tenga visión directa ya sea con el anestesiólogo o con otra persona que lo está acompañando y que le esté contando todo el tiempo qué es lo que están haciendo. Porque miren, esta situación, pues es muy angustioso para un paciente estar en esa situación, que lo estén operando, él dándose cuenta y pues que nadie le esté diciendo realmente qué es lo que están haciendo y en qué van. Y lo otro es siempre tener las imágenes diagnósticas disponibles antes de empezar la cirugía. Desde el punto de vista anestésico, aquí simplemente voy a dar como una generalidad porque esto es como más específico, más complejo, pero no es el objetivo de esta charla. Para la posición del cabezal y la infiltración de la herida, para la posición del cabezal debemos utilizar lidocaína siempre al 2% y para la infiltración de la herida, idealmente bupivacaína al 0.25% con epinefrina, ¿sí? Y el método de anestesia que más se utiliza es en 3 fases. Una fase inicial, mientras hacemos el abordaje en el cual el paciente está sedado, luego una fase en la cual el paciente tiene una sedación consciente y se da más conciencia en el momento en que se hace el mapeo, y una parte final cuando estamos haciendo el cierre en el cual el paciente nuevamente está sedado. Para esto necesitamos contar con un equipo de anestesia debidamente entrenado y que esté familiarizado con este tipo de técnica. Ya una vez entonces estamos en el acto quirúrgico y tenemos la corteza expuesta, lo que vamos a utilizar es un bipolar o monopolar, ¿sí? Utilizado con el sistema que se utiliza para el mapeo cortical, con una configuración de 50-60 Hz de frecuencia y empezamos con una intensidad de 8 miliamperios. Le podemos ir aumentando hasta un máximo de 16 miliamperios si no tenemos respuesta. Estas marcaciones que vemos numéricamente lo que representan es, digamos, qué parte del área motora estoy estimulando y eso se lleva en un registro por parte de anestesia o de un neuropsicólogo, lo van anotando en una listica y nos dicen, pues, digamos, para tener visualmente qué parte de la corteza motora estoy, digamos, tratando. También cuando estamos haciendo el debulking del tumor, también podemos hacer mapeo de los tractos corticales, principalmente motores, ¿sí? Para también mirar que no nos vayamos a llevar pues ninguno de esos tractos y pues tratar de respetarlo lo que más podamos. Ahora, desde el punto de vista de la evidencia, ¿qué ventajas me ofrece esta técnica? Entonces vamos a mirar que hay varios aspectos. Lo primero es la utilidad oncológica, es decir, la capacidad de resección máxima comparado con anestesia general. Digamos que la premisa que se tiene es que puede haber mayor grado de resección con menor probabilidad de daño neurológico. ¿Qué ha mostrado la evidencia? Hay un estudio prospectivo en el cual se llevaron 214 pacientes a cirugía despierta versus 361 pacientes a cirugía con anestesia general y el resultado de este estudio prospectivo mostró que con el paciente despierto hay mayor volumen de resección y menos secuelas neurológicas
que cuando lo comparamos con la anestesia general. Hay varios estudios retrospectivos, principalmente antes del año 2010, en el cual se mostró que una resección mayor del 90% solo se consiguió en un 50-70% de los pacientes con cirugía despierto, porcentaje que es muy similar en los pacientes con cirugía con anestesia general, pero siempre como ventaja, siempre con menores tasas de déficit neurológico comparado cuando se comparan con los que tienen anestesia general. Y hay un estudio autorizado que es del 2013 en el cual se compararon pacientes con cirugía despierto versus cirugía con anestesia general. ¿Y cuál fue el resultado? La verdad es que según este estudio no hubo una gran diferencia entre la resección máxima de los pacientes que se llevaron a cirugía con craneotomía despierto o bajo anestesia general. Y sí evidenciaron que hubo mayor tiempo de cirugía y de sangrado en el paciente con cirugía despierta. Entonces, digamos que este estudio autorizado, que es el que, digamos, mayor nivel de evidencia tiene, pues está en contravía de forma relativa con estos estudios previos. Y respecto a la utilidad en el posoperatorio, hay un metaanálisis que mostró que el promedio de estadía en pacientes con cirugía despierta es de 4 días versus los pacientes que son llevados con anestesia general, que es del doble de los que son llevados a cirugía despiertos, ¿sí? También se vio que una serie de 145 pacientes que fueron operados de forma ambulatorio, 96 fueron 10% fueron dados de alta el mismo día. Pues esto es sorprendente porque uno espera que por lo menos un paciente que sea llevado a resección de un tumor, de un glioblastoma, un glioma bajo grado, pues por lo menos esté 1 o 2 días hospitalizado en una UCI o en una UCE, ¿cierto? Con vigilancia. Pero según esta serie de pacientes, el 96% se operaron de forma ambulatoria y el mismo día fueron dados de alta. Habría que ver en nuestras instituciones y en nuestro medio si esto es posible. En otra serie de 228 pacientes, también ambulatorios, el 92.8% fueron dados de alta el mismo día. 5.2 requirieron hospitalización de por lo menos un día y el 2% requirió readmisión en el primer mes del alta. Entonces miren que, digamos, son datos que a mi parecer son muy extraordinarios. No sé qué tanto esto podría ser replicable en nuestro medio, pero digamos que son datos interesantes que favorecen la cirugía en paciente despierto. Aquí vemos una tabla, ¿sí?, de una serie de pacientes del Reino Unido en el cual vemos cuántos días se quedaban los pacientes luego de cirugía. Aquí vemos que la mayoría solamente requerían un día de vigilancia, ¿sí? Y pues digamos que muy pocos pacientes requirieron más de 4 días de estancia hospitalaria, lo que sí digamos que favorece respecto a los pacientes que son llevados a cirugía con anestesia general, que sí normalmente pues se quedan en promedio 5, 7, 8 días hospitalizados. Esta es como la tablita del resumen de los estudios que les había mostrado. Y ¿cuál es el panorama de los países del tercer mundo? Es decir, países como Colombia, como el nuestro. Hay varios reportes, ¿sí?, principalmente a nivel de países asiáticos, en los cuales se ha reportado resecciones mayores del 90% en 52% de los pacientes que son llevados a cirugía despierta, es decir, un porcentaje muy similar en aquellos países del primer mundo, y también que la conservación de las funciones motoras y del lenguaje pues están alrededor del 70%, porcentajes digamos que se comparan con países del primer mundo como Estados Unidos o Europa, ¿cierto? El Reino Unido, España, Francia, Alemania. Lo que digamos nos permite también entender que nosotros como países del tercer mundo pues también podemos digamos implementar ese tipo de técnica. Lo que sí es que hay que haber un entrenamiento y haber un equipo de neurocirujanos y de anestesiólogos que estén adecuadamente entrenados y estén dispuestos pues como a hacer este tipo de cirugías. ¿Qué complicaciones podrían tener estos pacientes relacionadas con la anestesia? La principal y la más peligrosa, mayor labilidad hemodinámica. Estos pacientes suelen entrar en shock de forma más fácil, ¿sí? Y en un paciente que no está intubado, que no está invadido, porque acordémonos que es un paciente que está despierto, digamos que va a ser más difícil manejar ese tipo de complicación. Y relacionados con el acto quirúrgico, como les había dicho, muchos de los pacientes pueden desarrollar episodios convulsivos, por eso es importante la monitorización electroencefalográfica, ¿sí? Y digamos que la evidencia acerca de poner anticonvulsivante profiláctico en el paciente, pues
todavía no está muy clara y aún no la recomiendan. Y lo otro es el embolismo aéreo venoso, que también es una complicación que se puede dar y pues podría ser catastrófica para el paciente. Hay algunos aspectos a considerar éticos que tenemos que tener en cuenta. Pues respecto a los pacientes, hay varios estudios que muestran una satisfacción cercana al 90%. Esto digamos que es un porcentaje importante, es decir, muchos de los pacientes salen satisfechos de la cirugía. Y entre las experiencias negativas que han referido los pacientes, algunos han referido que sintieron dolor durante la cirugía, también disconfort, pero principalmente miedo. Esto es uno de los mayores problemas, y es que durante la cirugía el paciente puede, digamos, llegar a un punto de miedo en que quiera abortar el manejo quirúrgico. Y lo otro es la claustrofobia. Ahora, hay dos dilemas éticos respecto a esta técnica. Lo primero, ¿tiene el paciente la capacidad de cambiar la opinión durante la cirugía? Es decir, estamos operando el paciente, ya lo tenemos abierto, le estamos empezando a resecar el tumor, el paciente se llena de miedo. ¿Será que el paciente, digamos, dice, no, venga, yo quiero que me saquen de acá? O el paciente empieza a desesperarse. ¿Será que suspendemos la cirugía o lo llevamos a anestesia general o qué hacemos? ¿Sí? Si el paciente dice, no quiero que me sigan operando, le hacemos caso, lo dormimos y terminamos la cirugía ahí, o le damos a anestesia general y terminamos la cirugía, ¿qué hacemos? Y lo otro es que al ser un procedimiento que podría ser más costo efectivo, porque no requiere anestesia general, porque por lo que vimos parece que requiere menos instancia hospitalaria, las instituciones podrían adoptar esto como, digamos, forma de abordaje principal para los pacientes con tumores cerebrales, teniendo en cuenta obviamente las contraindicaciones antes mencionadas. Pues también es otro aspecto a tener en cuenta, ¿cierto? Y como conclusiones del seminario, tenemos que la cirugía en pacientes despiertos es una buena alternativa para aquellos pacientes que tengan tumores cerebrales, que sean muy bien seleccionados. Es una técnica que puede ser adoptada de forma rutinaria en países como el nuestro, ¿sí? Y que esto ha mostrado buenos resultados comparados con los países desarrollados. Sin embargo, es de suma importancia seleccionar muy bien los pacientes y contar con un grupo de anestesistas y neurocirujanos adecuadamente capacitados. Muchas gracias. Gracias, Johan. Yo no tengo experiencia en cirugía con el paciente despierto. Me gustaría saber si el doctor Héctor en el Instituto Neurológico que operan tantos pacientes tiene experiencia. Pero yo tengo una inquietud antes de que Héctor hable, y es si un buen neuromonitoreo evita la necesidad de hacer una cirugía en paciente despierto. Me gustaría que Johan me contestara esa pregunta. Profe, si solamente vamos a tener en cuenta la respuesta motora sensitiva, sí, pero si vamos a entrar a una parte en donde el lenguaje pues podría afectar, no, porque para eso necesitamos un neuropsiquiatra, ¿cierto? Una persona que esté haciendo un test todo el tiempo al paciente mientras lo estamos operando. Adelante, doctor Cadavid. Buenos días. Cuando yo por primera vez oí que hacían cirugías de tumores y demás con el paciente despierto, me asusté. Yo dije, ¿qué es esa cosa tan terrible? Y más cuando oí que un neurocirujano chileno decía, o uruguayo, decía que había hecho cirugías de aneurisma con anestesia local. Pero más me sorprendí yo mismo de haber leído todas las historias del servicio de neurocirugía. De los años 50 eran cirugías de tumores, de aneurismas, neuralgias del trigémino, lesiones de médula cervical, resección de tumores del ángulo pontocerebeloso, todo con anestesia local. Y recuerdo también de un libro de Kirchner que decía que aún en niños de 7 años era posible hacer las cirugías si el cirujano lograba tener empatía con el paciente. Entonces, uno piensa ahora que eso es nuevo, pero no es nada nuevo. Y entonces también es para hacer las reflexiones sobre
lo que dice la Biblia. Cuando habla de que todo es vanidad, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí que esto es nuevo. Ya fue en los siglos que han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Y si uno se va más hacia atrás, se encuentra con que los indígenas en todas partes, o las culturas primitivas, todas hacían las cirugías con anestesia local a lo máximo. Entonces, recuerdo muy bien que le pregunté al doctor Bustamante que cómo había operado ese primer aneurisma, y me dijo, pues sería con una buena dosis de pentotal y sedación. En ese momento no habían en Medellín anestesiólogos que le pudieran dar anestesia, y todas las cirugías se hacían con anestesia local. Entonces, tenemos que volver al pasado. Doctor Gabriel Vargas, es un honor tenerlo usted por acá. Adelante. Doctor Gabriel Vargas. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Buenos días para todos. Obviamente qué bueno ver al doctor Cadavid y a todos los amigos de Antioquia. Como dice el doctor Cadavid, esto es algo que se practica hace mucho tiempo. Quisiera hacer algunas observaciones para nuestro doctor residente, en aras, pues obviamente, de hacer cosas constructivas. Primero, nosotros como neurocirujanos hemos oído todo el tiempo al doctor Oyeman, no Oyeman, por favor, ¿sí? Oyeman. Segundo, quizá el padre de la neurocirugía en paciente despierto hoy en día sea el doctor Dufo, que muchos hemos oído en múltiples charlas. Y él, yo lo invité a Bucaramanga un día y puse un afiche en el que, como puso el doctor Steven, le mostré, o sea, invitando la charla de él, puse las áreas elocuentes. Y él todo el tiempo usa esa diapositiva para decir que no al localizacionismo, que estamos equivocados los neurocirujanos en el paradigma de que solo vamos a hacer cirugía en paciente despierto para tumores en localizaciones elocuentes, especialmente izquierdos. Si ustedes leen los detalles de él y las experiencias en más de 1000 pacientes despiertos de él, básicamente hoy en día es difícil encontrar una zona no elocuente en nuestro cerebro, porque no solo debemos monitorizar las áreas corticales, sino, como lo dijo el doctor, también y muy especialmente los tractos. Nos interesan obviamente las áreas corticales, pero ante todo, hoy en día, para lograr resecciones máximas, que es uno de los parámetros importantes de la cirugía, es importante evaluar muchas cosas en los pacientes para lograr determinar ese mapa de tractos, que hoy en día es el que más nos interesa para poder hacer ese tipo de resecciones. Entonces, en realidad, nuestra tendencia particular, por lo menos hoy en día, es que operamos pacientes despiertos independiente del hemisferio donde se encuentre, y tratamos de preservar la mayor cantidad de funciones ejecutivas, no solo las primarias de moverse o hablar, sino que tanto de las actividades que el paciente realiza las podemos
conservar. Y por eso hacemos una monitoría que se llama multitasking, no multitarea. Evaluamos mucho qué hace el paciente y tratamos de hacerlo así como ustedes también lo hacen, estoy completamente seguro, no estoy diciendo nada nuevo, sino quiero enfatizar en eso, pero felicitaciones por darle valor a esta técnica quirúrgica, ¿no? El objetivo de tener el paciente despierto no tanto entonces es informarle lo que está pasando allá, sino que se pueda estar evaluando permanentemente, ¿no? Felicitaciones, Ignacio, por tus actividades y un gran saludo para el doctor Cavid y el doctor John Steven que dictó la charla. Muchísimas gracias, Gabriel, y nos parece muy bueno que estés con nosotros. Gabriel, se me olvidó el doctor Olleman, porque para mí es como muy conocido Olleman, pero no me acuerdo, pues porque es como tan importante. ¿Hay algún instrumento? Oye, no recuerdo. Si te acuerdas, 100%, por favor, me dices. 100%. El estimulador que usamos se llama estimulador de Olleman. El estimulador que se usa para estimular la corteza, el primer equipo que se usó y que aún se usa en muchísimos lugares, es simplemente una consola que pone el paciente en esa frecuencia que dijo el doctor de 50 hercios y nos da el amperaje. Ese aparato se llama estimulador de Olleman y Olleman fue, digamos, la primera persona que empezó a hablar de que el área del lenguaje posiblemente estaba no solamente en donde conocimos el área de Broca, circunvalación frontal inferior, en el área opercular, no sé, por ahí, sino que variaba mucho y variaba dependiendo de los idiomas y todo eso. Entonces, Olleman en realidad es muy importante para nosotros, claro. Tuve la oportunidad incluso de estar ahí oyendo, doctor. Gracias, Gabriel. Doctor Zorro, buenos días, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Muy interesante la conferencia, muy bueno que en todos los grupos en Colombia se esté haciendo paciente despierto. El comentario que yo tengo es, nosotros hemos ido y hemos venido cuando hace algunos años operábamos muchísimo paciente despierto, con lo que comentaba el doctor Johan, con el neuromonitoreo, que podemos tener un monitoreo bastante bueno del área motora y el área sensitiva. Ya no estamos operando pacientes despiertos, por ejemplo, cuando necesitamos mapear el área motora, pensamos que con el monitoreo es suficiente, porque hace unos 10, 12 años no era tan fácil conseguir la posibilidad de tractografía de resonancia magnética funcional. Todo viene avanzando. Yo cuando empecé a hacer los primeros casos de paciente despierto, en nuestras instituciones no teníamos neuronavegación y lo hacíamos con marco de estereotaxia. Operamos área motora, área sensitiva, toda área de lenguaje, operamos todos los pacientes despiertos. Últimamente estamos haciendo solamente pacientes despiertos en área del lenguaje, ¿sí? Área motora, área sensitiva, nos vamos con neuromonitoreo y tenemos buenos resultados. ¿Qué plus he hecho en estos años? Por ejemplo, pacientes con epilepsia en niños es bastante complejo, pero muchas veces preferimos tener esa información, ya que los niños no se pueden operar despiertos, colocando grillas o colocando esteroide para mapear las zonas previamente, porque los niños no se pueden operar despiertos. Otras opciones es siempre que tengamos una lesión en área elocuente. Por ejemplo, si yo tengo una malformación arteriovenosa de 2 centímetros en área de lenguaje, área motora, no me complico la vida, simplemente tomo la opción de radiocirugía. No voy a arriesgar un paciente que salga afásico o salga hemipléjico, me voy con radiocirugía. Lo mismo, vemos muchos pacientes con metástasis de 1 o 2 centímetros en área elocuente, en área profunda. Teniendo la posibilidad de la radiocirugía, no voy a arriesgar a ese paciente porque vemos que con la radiocirugía también les va bien. Entonces, básicamente eso. Una cosa para Johan es
yo no sé, a mí ese considerarnos tan de tercer mundo, tan la cosa, no, yo soy de otro pensamiento, yo pienso que nosotros podemos, y lo demostramos, y lo demostró la Universidad de Antioquia en el Congreso Mundial, unos trabajos impecables, unos trabajos del doctor Jaramillo a la altura de cualquier centro del mundo. Entonces yo eso es que el primer mundo de tercer, yo no a mis residentes les enseño, ellos son ellos, nosotros somos nosotros, ahí están los resultados, ahí están mis estadísticas, y yo no creo que tengamos que hacer esa división de, que es que en los centros super gringos, no. Lo demostramos en el Congreso Mundial, estamos muy bien, hacemos muy buena neurocirugía. Por ejemplo, el doctor Vargas lleva muchos años haciendo pacientes despiertos, tiene muchísimos casos. Entonces, ese es un comentario, esa es mi filosofía y lo que le impregno a mis residentes. O sea, ellos hacen, nosotros también hacemos, ¿sí? Y no hay tal que ellos son los super, ¿no? Porque ya fuimos, ya los visitamos, ya los vimos, y ellos también tienen complicaciones, ellos también tienen errores. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, profe. Doctora Daniela, adelante. Doctor Zorro, muchas gracias. Tiene toda la razón. Daniela, adelante. Hola, buenos días. Yo solo quería comentar algo como un complemento de lo que dijo el doctor Gabriel sobre el trabajo del doctor Dufo, que yo creo que es el principal referente en el momento de la craniotomía en paciente despierto, aunque su principal énfasis obviamente pues siempre va a ser en la cirugía de gliomas, especialmente en el glioma de bajo grado, y es que gracias a este procedimiento él ha encontrado muchas cosas interesantes también en el control oncológico de la enfermedad, porque de hecho en la última conferencia que escuché de él nos decía como que incluso lograba supervivencias del paciente casi de 17 años en un glioma de bajo grado, que hasta el momento la estadística va en 7 y 14 para el astrocitoma y el oligo respectivamente, y tiene unas supervivencias en su serie de casos muy alta, e incluso con la oportunidad de ahorrarse la radioterapia en los pacientes, precisamente porque lograba hacer unas resecciones muy amplias que desde el punto de vista, digamos que del libro de anatomía uno consideraba no posibles, precisamente por el compromiso entre comillas de esas áreas elocuentes, pero que él comprobó gracias a su trabajo que estas áreas, muchas de estas se desplazan, y logrando también una calidad de vida muy importante para los pacientes y especialmente para otras áreas que digamos que los neurocirujanos antes no habíamos considerado entre comillas tan valiosas. Él hablaba que cada vez más tenemos que importarnos o darle importancia al hemisferio derecho, porque nosotros clásicamente no lo consideramos tan elocuente, excepto pues el área motora, pero dependiendo pues del quehacer del paciente y del trabajo, él demostraba cómo también la calidad de vida del paciente se impactaba con esto. Yo creo que ya no opera ningún paciente dormido, todos los pacientes lo hacen despiertos, y lo que decía el doctor Zorro, de pronto no es considerarlos del tercer mundo, sino que yo creo que lo más importante es uno aprender a trabajar en equipo, porque definitivamente pues este tipo de procedimientos requiere un trabajo en equipo. Yo creo que es uno de los procedimientos en cual el éxito va de la mano del neurofisiólogo y de la parte de anestesia, porque en realidad pues las modificaciones desde el punto de vista técnico que uno tenga que hacer pues son importantes, pero yo creo que el principal trabajo es con ellos, y a medida en que nosotros como latinoamericanos de pronto aprendamos a trabajar un poquito más en equipo, vamos a llegar a ello, a operar ojalá todos este tipo de pacientes con despiertos. Muchas gracias. Gracias, Danielita. Héctor, adelante. Buenos días. ¿Sí me oyen? Buenos días. No, yo creo que hacer como un pequeño recuento, porque es muy importante lo que dice el doctor Cadavid, pero nosotros en nuestro entrenamiento en neurocirugía durante todo el tiempo que estuvimos, pues nosotros no despertábamos pacientes, sino que nos despertaban en la anestesia, pues empezaban a moverse sin uno buscar eso. Yo creo que en esto de la cirugía del paciente despierto,
es claro lo que dice el doctor Gabriel. Nosotros no tenemos que buscar áreas elocuentes, porque es que uno para poder hablar tiene que tener una elocuencia, tiene que tener una sintaxis, y eso aparece en muchas áreas. Uno tiene un área sensitiva y tiene una área motora, pero definitivamente hay unas autopistas, unos tractos que comunican estas áreas y con otras áreas para uno dar una respuesta verbal adecuada. Y eso es muy importante. En un paciente, cuando se planea una cirugía despierta, uno debe tener claramente una planeación de qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere, y hacer los estudios prequirúrgicos para saber uno hasta dónde puede llegar, y ya de acuerdo a lo que va a hacer uno con el paciente despierto, tener las ayudas de los diferentes profesionales para tener una suficiente seguridad de que se va a afectar poco. Una de las áreas para mí más difíciles de hacer en un paciente despierto es el área del lenguaje. El área del lenguaje, como dije, se han determinado como 40, 50 puntos de estimulación, pero en esos pacientes a veces esos puntos negativos, a veces esos puntos que no hay tipo de respuesta, no es que sean áreas mudas, no, definitivamente uno en todas las actividades que tiene, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista del lenguaje, hay áreas que a ustedes tienen una acción inhibitoria sobre la acción para que actúen otras áreas, y hay una acción excitatoria para que actúen otras áreas, pero definitivamente las áreas mudas, las áreas activas, las áreas que paran una estimulación en el área del lenguaje, son áreas todas demasiado importantes. Pero usualmente nosotros, para determinar la función de cada área, yo creo que el desarrollo de la estereoelectroencefalografía es lo que me ha permitido que esas áreas que nosotros decimos no elocuentes o que decíamos no elocuentes, en la actualidad, ya con este tipo de técnica y la estimulación y la evaluación que hacemos de esas áreas, vemos que hacen parte de determinadas funciones, y cada una tiene su función, y cada una de acuerdo muchas veces a la semiología que tiene el paciente en una crisis convulsiva. Uno ve cómo esta área es la representación de esa manifestación clínica, y cómo la extensión de la actividad eléctrica en una actividad convulsiva hace que uno lleve una hipótesis grande en los pacientes para decir cuáles áreas son las afectadas. Entonces, definitivamente, como acaban de decir, no es que no hay áreas mudas, no, hay áreas que posiblemente no le hemos encontrado una función específica, pero que la estéreo en este momento le está demostrando esa función específica. A mí me parece que hacer una resección en un paciente despierto para, pongamos, una patología a nivel de área motora, el monitoreo intraoperatorio electrocorticográfico para mí ha sido bastante difícil. Encontrar esa inversión de fase cuando hacemos los estímulos somatosensoriales para encontrar el área, el surco postcentral, es muy difícil, está muy distorsionado, es muy difícil, y evidentemente yo sigo pensando que el paciente, desde que haya un buen grupo, desde que haya un paciente colaborador, me parece que en el área motora, la colaboración del paciente en cuanto a movimientos que él tenga durante la cirugía, para mí que es lo más importante, es lo más valioso para conservar función, fuera de que la tractografía me diga en qué lugar se encuentra el tracto córtico-espinal, adelante, atrás, está involucrado, porque uno tiene que definir también, de acuerdo a la tractografía, qué puedo conservar. Si no puedo conservar nada, me paso ya a una cirugía oncológica, y es una resección lo más amplia posible, porque definitivamente hay cirugías que son funcionales y hay cirugías que uno tiene que tomar mayor peso desde el punto de vista oncológico para encontrar una mejor respuesta en los pacientes. Las otras áreas primarias, para mí hacer una cirugía en un paciente despierto con el área visual, la misma posición del paciente, sí me parece que es bastante difícil, no lo he hecho, me parece demasiado incómodo para eso. Y otra área primaria que podemos hablar es, por ejemplo, la memoria, o hacer una estimulación profunda
a nivel de, o en una electrocorticografía a nivel de estructuras misales de los lóbulos temporales. Eso para mí, por la posición del paciente, considero que también es muy poco probable realizarla. Entonces, los estudios que tiene uno desde el punto de vista paraclínico, resonancias funcionales, evaluaciones neuropsicológicas, la ayuda de todo el grupo para que se haga una cirugía lo más seguro para el paciente posible. ¿Qué piensa usted si es una cirugía en la cual puede conservar la función neurológica o predomina la acción oncológica para el control de un tumor? Me parece que es lo más importante que todo neurocirujano debe llevar antes de una cirugía. Me parece que eso es lo que quería aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Hay algún otro comentario? Una conferencia bastante interesante. ¿Algún otro comentario? Si me permites, Nacho, yo sí quisiera dejar el énfasis siguiente. En YouTube hay miles de conferencias de Dufo, incluso de las que ha dictado aquí en Bucaramanga. Los invito a buscar ese simposio del Día Internacional de la Concientización en Tumores Cerebrales, las charlas y cursos que vino Dufo a hablarnos acá, y como dijo la doctora, cuando uno lo ve trabajando allá, él es un muy buen referente y nosotros debemos tratar de reproducir lo que él hace. Yo creo que como neurocirujanos debemos buscar mucho más en los pacientes que solo evaluar si mueve o no mueve. Es indudable que la tecnología nos ayuda, la resonancia funcional, la tractografía, nos ayuda a intentar ver dónde están las cosas, pero la única realidad es la monitoría intraoperatoria, hecha juiciosamente, y eso se llama monitoría. No solo es monitoría evaluar las áreas motoras en un paciente dormido. Así que yo hago un llamado para que evaluemos la posibilidad de buscar muchas más cosas en el paciente, hacer una monitoría multitarea, de acuerdo a como la gráfica que pusiste de un señor que está con un violín. Eso es lo que nosotros debemos buscar, que él preserve todas esas funciones ejecutivas para tener en realidad una muy buena calidad de vida en el posoperatorio, con, por supuesto, una muy buena resección. En los estudios que mostraste, pues hay una donde hablan que como que uno resecaría más en un paciente dormido que en un paciente despierto. Es difícil que el cirujano tenga la confianza de irse con toda si no está evaluando el paciente. Gracias por poner este tema en la parrilla, y pues la invitación es como a mejorar esa técnica para implementarla cada vez más, porque yo creo que por el momento es quizá la mejor cosa que le podemos ofrecer a las personas, con un buen equipo, por supuesto, de anestesiólogos y de personas evaluando el paciente. Felicitaciones. De acuerdo, Gabriel.